Hola chicos y chicas saludables de Ti Pa Ti. El tema de hoy es cómo dejar de roncar, por qué roncamos y cómo podemos detenerlo. Estás durmiendo profundamente cuando de repente sientes como si te hubieran golpeado en la nuca con un mazo. Cuando te sientas y te frotas la espalda, te das cuenta de que el dolor punzante no era real, pero el sonido que salía de la boca de tu pareja sí lo era. Así es, tu pareja ha vuelto a roncar. Puede ser adorable cuando lo hacen mientras están dormidos, pero rápidamente puede volverse molesto e incluso vergonzoso en público si empiezan a roncar mientras están despiertos. ¿Qué causa los ronquidos? Los ronquidos pueden ser causados por una serie de factores, incluido el sobrepeso, una alergia o un resfriado, incluso dormir boca arriba. Pero en la mayoría de los casos, los ronquidos son causados por el estrechamiento de las vías respiratorias. Cuando los músculos de la garganta se relajan durante el sueño, los tejidos que recubren las vías respiratorias pueden vibrar al respirar y producir un sonido de ronquido. Aprende a dejar de roncar con estos consejos de nuestros expertos. ¿Cuándo debo buscar tratamiento para mis ronquidos? Si descubre que su pareja a menudo le dice que se calle mientras están tratando de dormir, podría ser la hora de que un médico los revise. También debe ver a alguien si tiene una somnolencia significativa durante el día u otros síntomas, como dificultad para respirar por la noche. Los diferentes tipos de ronquidos. El ronquido es causado por el estrechamiento de las vías respiratorias mientras se duerme. Hay algunos tipos diferentes de ronquidos a tener en cuenta, incluidos nasales, orales o de boca abierta, así como obstructivos y centrales. El tipo más común es el ronquido nasal, que se puede reducir mediante el uso de una máquina CPAP que fuerza el aire a través de la nariz. Los ronquidos orales ocurren cuando la lengua se relaja en la parte posterior de la garganta y bloquea el flujo de aire. Esto puede suceder porque tiene reflujo ácido, por beber alcohol o comer alimentos picantes antes de acostarse. Una solución simple para los ronquidos orales es dormir de lado con la cabeza ligeramente apoyada sobre una almohada para enderezar la garganta. Riesgos para la salud asociados con los ronquidos. Los ronquidos pueden ser un síntoma de la apnea del sueño, que es una afección en la que las vías respiratorias se bloquean cuando duermes. Si no se trata, esto puede provocar graves riesgos para la salud, como presión arterial alta, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales o diabetes. También se ha descubierto que las personas que padecen apnea del sueño tienen un mayor riesgo de depresión o ansiedad. Según la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, hay varias cosas que puedes hacer para ayudar a reducir la gravedad de su problema. De ronquidos. Número 1. Duerma lo suficiente alrededor de 8 horas. Número 2. Evitar el alcohol antes de acostarse o el consumo después de las 10 de la noche. El alcohol puede relajar los músculos de la garganta y la lengua, lo que provoca más ronquidos. Un estudio publicado en The Lancet mostró que los hombres que bebían dentro de las 2 horas previas a acostarse tenían 5 veces más probabilidades de informar que les habían diagnosticado apnea obstructiva del sueño severa que aquellos que no bebían nada. Consejos para dejar de roncar. Aquí hay algunos consejos para ayudarlo a dejar de roncar. Número 1. Respete un horario de sueño. Acuéstese a la misma hora cada noche y despiértese a la misma hora cada mañana. Esto ayudará a mantener su ritmo circadiano. Número 2. Reducir el consumo de alcohol antes de acostarse. El alcohol provoca la relajación de los músculos de la garganta, lo que puede provocar ronquidos. Número 3. Duerma con la cabeza elevada para que la gravedad evite que la lengua vuelva a caer en la garganta. Puede elevar la cabeza apoyándola sobre almohadas o usando una almohada antirronquidos que apoye su cuello cuando duerma de lado. Número 4. Use tiras nasales, como las tiras Breathe Right, para abrir las fosas nasales y mejorar el flujo de aire durante el sueño. Las tiras nasales no deben usarse durante más de 12 horas al día, porque pueden resecar e irritar la nariz.
cuándo ver a un médico acerca de sus ronquidos. Si no está seguro de si ronca, pregúntele a su pareja. Si él o ella dice que sí, es hora de ver a un médico. Los ronquidos fuertes y persistentes pueden ser un signo de apnea del sueño. Es un trastorno grave que hace que las personas dejen de respirar mientras duermen. Existen muchos tratamientos posibles para la apnea del sueño, incluidas las máquinas CPAP, la cirugía y los aparatos orales. Sin embargo, si no tiene otros síntomas además de los ronquidos, los médicos recomiendan perder peso como primer paso para aliviar el problema. Otras soluciones incluyen evitar el alcohol antes de acostarse, reducir el consumo de azúcar y alcohol y usar tiras nasales para mantener las vías respiratorias abiertas durante la noche. Y esto ha sido todo por hoy. Espero te sirvan nuestros consejos. No olvides suscribirte y regalarme un buen like. Nos vemos en la próxima.